Esta película tiene dos partes anteriores en las que su historia se cuenta de manera muy completa. Y ahora, vamos a avanzar en esta historia. Al comienzo de esta historia, se nos muestra a 4 estudiantes universitarios que estaban disfrutando mucho haciendo rafting en el río en West Virginia. Estos 4 estudiantes también estaban acampando en ese mismo lugar. En ese momento, Alex se da cuenta de que Trey no está allí, así que sale a buscarlo, y ahora Sophie y Brent se quedan solos. De repente, aparece Three Finger y les dispara una flecha que los atraviesa de lado a lado. Todavía ninguno de los dos había entendido bien lo que estaba pasando, cuando de repente, con otra flecha, le dispara a Sophie en el ojo, haciendo que su ojo salga, y ahí mismo, Sophie muere. Pero Brent, completamente alterado, sale corriendo de allí. En ese momento, Alex también llega al lugar. Ella ve que Three Finger le ha sacado el ojo a Sophie y se lo está comiendo de una manera bastante extraña. Al ver eso, Alex se esconde ahí mismo. En ese momento, Trey también llega al lugar trayendo algunas ramas, pero Three Finger lo ve y también lo ataca a él. Pero de alguna manera logra salvar su vida y empieza a correr hacia el bosque. Sin embargo, Three Finger también lo atrapa y lo mata de una manera muy dolorosa. Y Brent también cae en la trampa de estos mutantes y se convierte en su presa, así que de todo el grupo, es decir, de sus amigos, solo Alex queda viva. Aquí la escena cambia. Después de esto, se muestra la prisión de West Virginia, donde tenían que sacar a algunos prisioneros de esa cárcel para transferirlos a otro lugar, y esta responsabilidad se le había dado a 3 oficiales de policía. Los prisioneros que iban a ser transferidos eran 5. Entre ellos estaba Javis, quien era el jefe de una organización mafiosa, y todo esto estaba sucediendo por él. La transferencia de todos ellos iba a realizarse 2 semanas después. Pero los policías se enteran de que los hombres de Javis podrían secuestrar el autobús en el camino y liberar a Javis. Y esa es la razón por la que planearon una transferencia de emergencia. Además, cambiaron su ruta y la nueva ruta que eligieron era bastante peligrosa. Era la misma ruta de la fábrica de papel. Suben a todos los prisioneros al autobús y comienzan a dirigirse hacia su destino. En el camino, hacen una parada en una estación de policía, donde se encuentran con el sheriff Carl y el ayudante Lane, y ahí también nos muestran a Three Dog, que es el sobrino de Three Finger. Y este es el mismo niño que, en la última escena de la parte anterior de esta historia, era un pequeño al que Three Finger estaba alimentando, y que aún no ha crecido mucho. Pero aún así, está preparando una trampa para atrapar a una persona, cuando de repente él mismo queda atrapado en esa trampa. Entonces, Three Finger llega y lo ayuda. Después de eso, ambos terminan de preparar su trampa por completo y se van de allí. Por otro lado, después de descansar en la estación de policía, todos ellos continúan su camino hacia su destino. Apenas llegan a la carretera de la fábrica de papel, un camión comienza a seguirlos, y no es otro que Three Finger. Primero, él engancha un alambre de púas en la llanta del camión y la pincha. Por eso, el autobús empieza a perder el control y termina cayendo de la carretera y volcando. Three Finger detiene su vehículo y va a verlos, pero en ese momento no los ataca. Aquí abajo, el oficial de policía saca a todos los prisioneros del autobús y aprovechando la oportunidad, Javis le quita el arma. Pero justo en ese momento, otro policía llamado Peslo aparece por detrás y apunta a Javis con su arma. Pero antes de que pueda hacer algo, un cuchillo vuela directo y se le clava en el cuello, matándolo al instante. Ahora, todos los prisioneros empiezan a pensar que todo esto lo están haciendo los hombres de Javis. Pero de repente, empiezan a ser atacados con flechas también. Ahí es cuando se dan cuenta de que esto no puede estar haciéndolo la gente de Javis. Javis le dice a un policía llamado Ned que les quite las esposas a todos, o si no, lo va a volar con su propia pistola. Pero Ned le responde que la llave se quedó dentro del autobús, y el autobús ya estaba completamente en llamas, a punto de explotar en cualquier momento. Un oficial de policía llamado Walter también estaba herido y atrapado en ese autobús, y cuando Ned entra para buscar la llave, logra sacar a Walter justo a tiempo. Las llaves que Ned había traído ya no servían para nada, pero aún así, Walter no lo mata, porque sabía que Ned era el único que podía sacarlos de esa selva. Después de eso, todos siguen avanzando, cuando de repente una chica sale de entre los arbustos y ataca a Ned. Y esa chica no era otra que Alex, la misma que al principio de la historia logró escapar de Three Finger. Ella les cuenta que en ese lugar vive un mutante que mata a la gente de una forma horrible, y luego se los come. Pero nadie le creía.
También les habla sobre su experiencia haciendo rafting. Al escuchar esto, Jarvis le pide que los lleve hasta ese lugar, y ella comienza a guiarlos hasta allí. Como él la estaba amenazando con su arma, no le queda más remedio que obedecer. En el camino, se encuentran con un autobús completamente volcado, y que además estaba cerrado por detrás. Jarvis envía a Nat a revisar la cabina del autobús, y allí encuentra su llave y también una pistola. Él coge el arma y se la da a Walter, y cuando abre la furgoneta y la revisa, ve que está llena de dinero. Al ver tanto dinero, todos se quedan sorprendidos, y Jarvis les dice que tomen 2 bolsas cada uno, y que se vayan de ahí con él. Así que todos agarran 2 bolsas cada uno. Pero Walter estaba herido y no podía cargar ninguna bolsa. Entonces Jarvis le exige a la fuerza que cargue una bolsa. Pero aprovechando la oportunidad, Walter intenta dispararle a Jarvis. Pero por mala suerte, el arma no tenía balas. Jarvis no pierde ni un segundo y le dispara directamente en la cabeza, matándolo al instante. Y todo esto lo estaba viendo Nate, pero no podía hacer nada porque estaba completamente indefenso. Después de eso, Jarvis les ordena a todos que sigan avanzando. Vemos que Alex va al frente, porque ella era la única que conocía el camino por ese lugar. Mientras avanzan, su pie queda atrapado en una trampa de Three Finger, pero Nate logra salvarla. Sin embargo, justo ahí estaba escondido Three Finger, quien de repente sale y los ataca. Pero Jarvis le dispara y lo derriba. Al verlo, Alex les dice que ese no es el mutante que vio matando a sus amigos. En ese momento, a Jarvis se le ocurre una idea y deja una pista para Three Finger. Todos siguen adelante, y cuando Three Finger llega al lugar, ve que las cabezas de sus 3 perros están colgadas en un palo. Al ver eso, se vuelve loco y empieza a gritar como un desquiciado. Es decir, ahora estaba aún más fuera de sí que antes. Mientras tanto, cuando todos avanzaban, ven algo colgando y Jarvis lo agarra. Pero Willy se da cuenta de que es una trampa que les han tendido a ellos. Él empuja a Jarvis hacia adelante para salvarlo, pero a cambio tiene que pagar un precio muy alto. Pierde su propia vida, y Jarvis, para salvarse, termina cortándole las piernas. Hace esto porque Willy estaba atado a su cadena. Por eso, después de cortarle la pierna, finalmente se separa de él, y todos empiezan a avanzar hacia adelante. En la siguiente escena, en la estación de policía, el ayudante Lane consigue una pista sobre los 4 estudiantes desaparecidos, y el sheriff está bastante preocupado porque aún no ha recibido ninguna llamada de Nat. Empieza a pensar que tal vez alguien ha secuestrado su autobús. Por eso, él sale a buscarlos a todos y Lane se dirige en otra dirección para buscar a los estudiantes universitarios. Por otro lado, todos ellos llegan a una vieja cabaña destartalada, donde encuentran algunas herramientas y, con su ayuda, logran cortar sus cadenas. Cuando avanzan un poco más, ven el camión de Three Finger. Sin embargo, todos sabían que eso era una trampa preparada para ellos. Pero aún así, Jarvis, sin preocuparse por la vida de nadie, envía a uno de sus hombres hacia adelante. En cuanto su hombre se acerca al camión de Three Finger lo atrapa con un alambre de púas y comienza a llevarse el camión de allí, arrastrando brutalmente a ese hombre por la carretera. Three Finger sigue haciendo esto hasta que el hombre prisionero muere, y justo en ese momento, Floyd aprovecha la oportunidad y ataca a Jarvis por detrás, intentando matarlo. Aprovechando ese momento, Alex y Ned escapan de allí. Jarvis golpea a Floyd tan brutalmente que lo deja medio muerto. Ellos lo dejan allí tirado y se van. El sheriff llega al autobús volcado y al ver todo eso, informa a su jefe de policía. Después, toma a su perro y se adentra en el bosque para buscar a Ned. Brandon le dice a Jarvis que deberían dejar el dinero allí y buscar a Ned. Al escuchar esto, Jarvis acepta y dejando el dinero, va a buscar a Ned. Finalmente logran encontrarlo, y justo cuando Jarvis está a punto de matarlo, Ned le dice que hay una torre de vigilancia cerca desde donde pueden contactar a alguien. Jarvis le da una última oportunidad y le dice que camine hacia esa torre de vigilancia. Y justo cuando llegan a la torre, ven que está completamente quemada, reducida a cenizas. Los responsables de esto son los 3 hermanos mutantes, que vimos en la primera parte de esta historia. Cuando no encuentran nada allí, Jarvis, furioso, apunta con su arma a la cabeza de Nate. Pero justo en ese momento, el perro del sheriff llega y lo atrapa. El sheriff también llega justo a tiempo y les dice que se vayan de allí. Pero justo entonces, Three Finger, que estaba sentado en un árbol,
lanza su lanza hacia abajo, la cual atraviesa directamente la boca del sheriff y sale por el otro lado, matándolo allí mismo de una manera realmente brutal. Aprovechando la oportunidad, Jarvis le quita el arma al sheriff y apunta a Nate con ella, diciéndole que van a regresar para recuperar todo su dinero. Pero Floyd ya estaba huyendo con todo el dinero, y en ese momento Jarvis escucha su voz y comienza a ir hacia él. Pero antes de que eso suceda, Three Finger aparece allí y quema a Floyd junto con todo el dinero. Después de eso, todos intentan escapar de allí. Pero una vez más, el camión de Three Finger aparece frente a ellos, y esta vez Jarvis le dice a Alex que se acerque al camión. Cuando ella se acerca, Three Finger se la lleva en su camión y se marcha de allí. Ned intenta salvarla con todas sus fuerzas, pero no lo logra. Entonces Jarvis lo agarra y lo apunta con su arma, a punto de dispararle, cuando de repente Brandon aparece por detrás, golpea a Jarvis y lo deja inconsciente. Luego, ambos dejan a Jarvis allí y cada uno sigue su propio camino. Three Finger arrastra a Alex y lo lleva hasta su casa, donde lo ata. Allí también vemos el cuerpo del ayudante Lane, a quien Three Finger ya había capturado y matado antes, dejando su cuerpo en muy mal estado. En la selva, Brandon intentaba escapar cuando de repente aparece Jarvis, lo golpea y lo deja inconsciente. Luego, Jarvis sigue avanzando, pero justo en ese momento también aparece Three Finger, y ambos quedan cara a cara. Pero Jarvis no era de los que se asustan y huyen. Él pelea con él. Jarvis empieza a golpear a Three Finger de una manera brutal, y su rostro queda tan desfigurado que ya no se le podía reconocer. Pero ahora, Three Finger logra dominar a Jarvis, lo mata y, abriendo su cráneo, comienza a sacar su cerebro para comérselo. Aquí, Nate encuentra al perro del sheriff y el perro lo lleva hasta Alex. Después de eso, él libera a Alex de inmediato e intenta escapar de allí. Pero entonces Three Finger aparece allí y los ataca. Three Finger estaba a punto de matar a Nate, pero en ese momento Alex agarra un palo y lo golpea por detrás, matándolo. Después de eso, ambos se van de allí, llevándose el camión de Three Finger. Más adelante, de repente, Three Finger aparece frente a su camión porque en realidad no estaba completamente muerto, y se sube al camión para atrapar a Nate. Esto hace que el camión pierda el control y choque directamente contra un árbol, y además el camión comienza a incendiarse. En ese momento, Brandon llega y saca a ambos del camión. Pero Three Finger no iba a dejar que se fueran tan fácilmente y vuelve a atacarlos. Pero esta vez, Nate le clava directamente en la cabeza una de sus propias herramientas y lanza a Three Finger sobre el camión en llamas. El camión queda totalmente destruido por Three Finger. Nate libera a Brandon y le permite irse de allí. Al día siguiente, todo el equipo de la policía llega al lugar y tanto Nate como Alex logran sobrevivir. Después de unos días, Nate regresa al camión, tentado por el dinero. Pero justo en ese momento, alguien lo ataca por la espalda y lo mata. Y ese alguien no es otro que Brandon, a quien Nate había liberado confiando en él. Ahora, Brandon empieza a recoger el dinero, pero de repente aparece otro mutante y también lo mata. Aquí, nadie sabía quién era realmente ese mutante. Y con esto, la historia termina aquí. Si quieres saber quién es en realidad este misterioso mutante, no olvides escribir parte 4 en los comentarios de abajo. Gracias por ver el video.